Mil mensajes. Hoy estamos con el número 638 y este mensaje realmente nos llama la atención y es importante revisarlo como un área realmente de investigación en nosotros mismos y en la gente que nos rodea, inclusive en mucha de la gente con las cuales no estamos de acuerdo también y gente que no podemos ser no tolerantes o tan flexibles con ella, que es la ambición constructiva. Y entonces, bueno, este número nos pone en una situación de que revisemos qué es ambición, si la ambición es legítima o no es legítima. Y esto nos va a dar entonces unos conceptos muy interesantes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no vamos a dañar las ambiciones que tenemos y que tienen los otros seres humanos de lograr prosperidad, de lograr ascender en el área que quieran y con los elementos que eso sí, que eso la hace constructiva o destructiva desde el punto de vista de los valores éticos, inclusive de algunos de los valores morales, pero también del beneficio que se tiene desde el punto de vista individual o colectivo. Porque si mi ambición probablemente a lo mejor está muy bien justificada y tiene muy buenos elementos y transmite una prosperidad muy grande, pero lo hacemos dañando el medio ambiente, probablemente habría que pensarlo otras veces y buscar una nueva forma para tener lo mismo, pero a lo mejor con un poquito más de esfuerzo o con un poquito mayor de visión de tipo, en este caso, ecológica. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente la ambición que podemos conceptuar como esa capacidad para desear en forma eh, evidente algunos elementos, algunos objetivos en nuestras vidas individuales y colectivas, entonces, ¿cómo se puede legitimar? Es decir, ¿cómo se puede, quizás más que el porqué y la justificación de una ambición, aquí sería muy provechoso entonces evaluar el para qué es la ambición y sobre todo el cómo voy a hacer para hacer verdad que la ambición y lo que yo tengo como objetivo sea beneficioso tanto para mí, pero también para las otras personas e inclusive para el medio ambiente, y es decir, para la naturaleza, pero que también puede ser un elemento positivo para nuestra cultura. Es decir, tenemos que tener tantos elementos cuando nos planteamos una ambición que si vamos teniendo como una especie de checklist, de lista de chequeo, para ir viendo las condiciones de nuestra ambición, si esta lista es superada con elementos positivos, hablamos de una ambición que puede ser muy constructiva y probablemente cuando la comuniquemos y la logremos realmente expresar en una buena forma, probablemente vamos a tener también a mucha gente apoyándonos a que se logre, a que se logren estos objetivos a través de la validez de nuestra ambición. Es decir, cuando tengamos una ambición y nosotros querramos colocarla en un nivel importante, a un nivel de importancia tal que sea capaz de construir nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra felicidad, cuando nosotros llegamos, entonces yo voy a proponer una checklist, una lista de chequeo muy rápida. Y entonces lo primero sería el por qué tengo esta ambición, el por qué la ambición. Y entonces usted llegue a darse cuenta del por qué usted o el grupo que tiene o la comunidad que representa tiene ese deseo. Y entonces entrar en ese deseo y catalogar como de positiva o de negativa ese deseo. Y cuando usted logre que ese deseo, esa ambición que usted tiene, sea calificada por usted probablemente como positiva y bajo unos elementos muy importantes, lo repetimos siempre, de unos valores reales que la sustenten, de unos conocimientos sólidos que le digan que usted puede lograr eso
y no estar desubicado, sino estar ubicado a pesar de todas las adversidades que pueda tener. Si usted tiene una emoción positiva, si usted está trabajando una, dos, tres, cuatro emociones de las que nosotros hemos visto en estos mensajes y la está trabajando en positiva, una ira en positivo, que es la motivación, una tristeza en positiva, que es la reflexión, un miedo en positivo, que es la organización, una alegría en positivo, que es la celebración. Si usted está usando una, dos, tres o cuatro de estas emociones, probablemente también va a encontrar un punto muy importante en esta lista de chequeo de las ambiciones. Cualquier otro elemento, entonces, si usted tiene la conducta, si usted tiene la pericia necesaria para enfrentar esto, si usted necesita de un equipo, si usted necesita de la intervención de personas, si está muy claro comunicacionalmente para transmitir esa emoción a otras circunstancias, a otras personas, y creo que entonces esto va a ser realmente muy interesante, muy importante, porque aparte de usted lograr la ambición y estar claro en lo que quiere, y con eso se va realmente a empoderar mucho, usted puede ir motivando y ganando para su motivación, ganando para su deseo, para su ambición a una gran cantidad de personas. Y entonces aquí tiene que ver con otros elementos, cuál es su posicionamiento, si tiene que hacer un equipo, qué se lleva al otro, hacer negociaciones. Entonces las ambiciones es importante, el por qué, es importante, muy interesante el para qué usted ambiciona eso que usted tiene. Es para satisfacer una motivación de tipo personal, es colectiva, es una motivación que puede ayudar a muchísima gente, es una motivación para usted complacerse nada más y ser mejor persona. Tiene que estar muy claro en el para qué usted quiere lograr algo a través de una ambición. Yo creo que eso es interesante y sobre todo después las otras preguntas, por ejemplo, el dónde, el cuándo, eso lo va a dar la ubicación, pero muy importante de clarificar es el cómo y sobre todo el cómo desde el punto de vista de la estructura básica que probablemente esté en no dañar en forma importante a los demás seres humanos, no dañarse a usted mismo, eso es muy importante, no dañar a los demás, no dañar la naturaleza y no dañar la cultura. Si usted tiene estos elementos en su ambición y usted cree que por el contrario va a generar inclusive no daños, sino beneficios, prosperidad a usted, a los que le rodean, al ambiente y a la cultura en la que usted vive, por supuesto que esta ambición tendrá ese para qué de legitimidad que lo hará conseguir las cosas mucho mejor. Este es un número que quiero plantear como algo muy positivo porque la ambición, y mucha gente considera ya que decirle ambicioso a alguien o a algo, a algún grupo, es malo. Y yo no creo. Yo creo que lo malo viene no en la ambición, sino el por qué, el para qué y el cómo se va a lograr ese resultado que va a traducir la ambición. Ese es el número 638 y le hago la pregunta, ¿usted tiene ambiciones? ¿Usted se ha planteado esta lista de elementos, de chequeos para lograr sus ambiciones? ¿Está clarísimo en el por qué ambiciona, el para qué y el cómo lograrlo? ¿Puede convencer a otras personas para que lo apoyen en su ambición? Estas son preguntas a nuestro juicio básicas para que usted logre realmente lo que quiere y lo que debe. Este es el mensaje 638. Los dejo con un hermoso cuadro. Enrique Rojas. Enrique Rojas es un gran pintor venezolano. Usted puede ver su obra en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, en cruce con Segunda Transversal de la Florida. Y usted puede disfrutar muchísimas obras en este espacio, en esta esquina blanca de la Florida, en Caracas. Los dejo para que reflexionen
sobre cuáles son sus ambiciones y sobre todo consigan el para qué, la legitimen y también que consigan la mejor forma, es decir, el cómo obtenerlas. Si tiene estas dos cosas, creo que las puede conseguir con el mínimo esfuerzo requerido. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.